Bueno, muy buenos días, gracias a Dios, aquí estamos a pesar del mundial y de lo que queramos, aquí estamos y bendito Dios que nos da la oportunidad, tú lo sabes, no puedo dejar de comentarlo cada domingo, para mí es un privilegio, un gozo, un placer que Dios me concede de poderle en el mejor de los casos servir, compartiendo la hermosura y belleza de su palabra. El día de hoy nos toca, una segunda parte del capítulo anterior que no por nada se titula Una sorpresa desagradable, porque muchos se pueden llevar esa sorpresa desagradable abriendo los ojos en un lugar donde no quieres. Así que Dios nos quiere evitar esa sorpresa desagradable. Aquí Pablo, pues ya decíamos, estaba sorprendido por la actitud de estos gálatas que habían abandonado los principios, ¿verdad? Pero bueno, ya entraremos en materia. Vamos a pedirle a Dios el favor de su gracia, vamos a orar. Amado Señor Dios y Padre, gracias te damos por este día, gracias te damos por esta hermosa enseñanza que tienes preparado para el día de hoy. Gracias Dios porque tu hermosa palabra es verdad y porque necesitamos ser transformados por ella. Te rogamos esa gracia y el poder de tu Santo Espíritu para que tú hagas esta transformación en nuestras vidas, para que no seamos nosotros los que nos juzguemos y valoremos con los ojos de nuestra ceguera, sino que seas tú, Señor, quien verdaderamente haga nuestra vida un cambio que te glorifique. Por Cristo Jesús te lo estamos pidiendo para gloria tuya y conforme a tu voluntad. Amén. Bueno, pues vimos que el Evangelio comienza allá arriba, decíamos, y que cualquier religión del mundo comienza con el hombre, ¿verdad? El hombre hace propuestas. El hombre dice, no, pues yo quiero, le voy a hacer así, voy a aquello. Pero el verdadero evangelio, el que salva, comienza en el corazón de Dios. En el corazón y la mente de Dios. De Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que empieza a trabajar para alcanzarte, a través del verdadero creyente que ha entregado su vida a Dios y ora por tu alma. Dios va a usar esa persona, su oración y el Espíritu. Cuando Él, dice Jesucristo, cuando Él venga, Él los convencerá. Tú no convences a nadie, menos sin cambiar. Así que el que alcanza y gana las almas es el Espíritu Santo en respuesta a las oraciones del verdadero creyente. Todas las demás religiones te dicen, haz tu mejor esfuerzo, obedece reglas, guarda los rituales y finalmente, tal vez, probablemente, quizás, con changuitos, y la libres, quién sabe. El Evangelio dice, no es así. Dios dice, no hay nada, absolutamente nada que tú puedas hacer para contribuir a tu salvación. La única vida perfecta que se ha vivido en el planeta Tierra y sus alrededores y que le ha agradado a Dios es Jesucristo.
Y tú puedes tener esa justicia acreditada a Él, ahora atribuida a tu vida, a tu cuenta. Y una de las trampas, hablando del cristianismo moderno, de un falso evangelio, son esos mensajes donde se les dice a las personas: Dios te ama tal y como eres, Dios es amor. Eso es una mentira muy grande, una mentira del diablo. Y hay iglesias que eso dicen. A la única persona que Dios ama tal y como es Jesucristo. Tuvo que aparecer esa voz, porque el conocimiento y las sabidurías humanas, que no sirven para nada, no pudieron darse cuenta que el único que ha agradado a Dios es Jesucristo. Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A ti y a mí nos toca, o más bien a ti y a mí nos ama a pesar de cómo somos. Sí. ¿En qué se manifiesta ese amor? En que no te ha desechado, en que no te ha dado cuello, en que sigues con vida. Pero, ¿por cuánto tiempo vas a estirar la liga? Y él puede decir: no, es que nunca va a cambiar ya. Como cualquiera que tiene una plantita ahí ya fea en la maceta, dice: no, mejor sácala para que inutiliza la tierra, ¿no? Sí. Igual Dios puede hacer. Pero Dios no nos ama como somos, nos ama a pesar de cómo somos. Nos está dando tiempo para que en verdad nos arrepintamos y le entreguemos nuestra vida como Él le manda. Y es eso, porque cuando una persona es justificada y acepta a Cristo en su corazón como Dios manda, el siguiente proceso es invitarlo. Y si en verdad esa persona recibió a Cristo como Dios manda, el Espíritu Santo empezará ahí a producir una vida nueva. Y esa vida sí le agrada a Dios. Pero si tú no tienes una vida cambiada, tu vida no le agrada a Dios, ni entrarás en su cielo. Que quede claro. No vayas a decir: es que mi pastor no me lo dijo. Te va a decir: pues ni era tu pastor, porque eras un oyente, ¿verdad? Sí. La única persona que ha muerto por los pecados, por los nuestros, pero que nunca mereció morir, porque no tenía pecado, fue Jesucristo. Y esa muerte puede ser considerada como tu muerte. Tienes que venir a Cristo, pero como Él quiere, no como tú. Y este es un mensaje único, es un mensaje maravilloso. Y déjame decirte que ni tú ni yo podríamos nunca haber inventado el mensaje del Evangelio. No tenemos un corazón como el de Dios, que piense en dar su vida. ¿Cuándo se te ocurrirá a ti si no se la has dado a Dios? Si no se la has dado al más bueno, ¿qué la ibas a dar por los malos, como Él lo hizo? Ni siquiera por aquí nos pasa.
o nos pasaría. Nadie podría haber inventado el Evangelio, ni el diablo se la imaginó, que es más inteligente que tú y que yo. Pero tú puedes, sube a tu recámara un día y imponte inventar una religión, ¿no? Haz el intento. Ha habido mucha gente en la historia que lo ha hecho. Mary Baker Eddy lo hizo. No, ella no fue la que inventó la harina para hotcakes. No. Ella inventó una religión llamada ciencia cristiana. ¿Has oído de ella? Sí, existe. Pero déjate digo que no es ni ciencia, mucho menos cristiana. Joseph Smith inventó el mormonismo o la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. ¿Tú podrías escribir la de los penúltimos días? No sé. Pero algo se te ocurrirá, ¿no? Algo que diga, si haces esto, o si vas para allá, o si no vas para allá, tal vez, posiblemente, en algún lugar, alguien se goce con tu vida, ¿no? El Evangelio está libre de todo eso. Es un Evangelio que no solo salva, sino, ojo, lo decíamos hace 8 días, pero veo que no se te pega nada. Te da un recibo, decíamos, ¿no? Sí. Te comprueba que te salva, que ¿cómo? Cambiando tu vida. ¿Ya cambió tu vida? Si no cambió, no tienes el recibo. Y como le decía yo a una persona, ni se te ocurra morirte. Porque si no has recibido a Cristo, vas derechito al infierno. No lo digo yo, lo dice Dios en la Biblia. Es muy claro. Ese cambio, esa vida transformada, es el recibo de que Cristo entró en tu corazón y que en la eternidad vas con Dios. Por favor, si tú dices que has invitado a Cristo a tu corazón y tu vida nueva no te sorprende a ti mismo, por favor, considera realmente examinarte a la luz de la palabra, no de tus ideas. Jesús dijo, juzgad con justo juicio. ¿Qué mejor juicio que el de él y que el de la palabra? ¿No? Sí. Pero el Evangelio es maravilloso, sencillo y claro. Salva niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, ancianos, blancos, negros, azules, a todo el que en él cree, como lo dice la palabra. Salva personas de todos los países, de todos los idiomas, de todas las culturas. El mismo mensaje salva a todos los que vienen a Cristo a través del mensaje de la palabra. Todo el que en él cree, como dice, sin excepción, conocerá el poder salvador de Cristo y nadie se quedará fuera. Nadie que crea verdaderamente en la palabra. Y de eso, de todo esto que te estoy comentando, ellos, los Gálatas, ya lo sabían,
Pablo se los había enseñado y ellos se estaban apartando de eso. A esto le estaban dando la espalda. Entonces, bueno, ¿hacia dónde se están dirigiendo? Esa es la tercera pregunta. ¿Sí? Porque si te apartas de un camino, pues es porque agarras para otra dirección, ¿no es cierto? Sí. Y vas a dirigirte a otro destino. Créanme que no existe en la vida cristiana neutralidad espiritual. Eso no existe. Así que ya vimos cuál fue la primera pregunta, ¿alguien se acuerda? ¿No, verdad? ¿Por qué está Pablo sorprendido? ¿Por qué estaba choqueado? Pues porque se estaban apartando. ¿Quiénes? ¿De qué se estaban apartando? Esa es la segunda pregunta. Pues todo esto ya lo mencionamos. Y la tercera pregunta es ¿hacia dónde se están dirigiendo? O sea, ¿hacia dónde los estaban llevando estos falsos maestros? Vamos a leer Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Así es como se ve. Ese era el destino. Ese es el objetivo al que los estaban llevando. Para seguir un evangelio diferente. Y luego dice Pablo, no que haya otro, en el versículo siguiente, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo dice en el versículo 7. Esos maestros, esas personas, lo llamaban evangelio. Les traemos el evangelio. Pero miren, yo voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener una botella, ¿sí? Y etiquetarla como yo quiera, ¿no? Puedo hasta comprarme mi maquinita para hacer etiquetas muy bonitas, que se autoadherible la etiqueta y ponerle miel, limonada, lo que yo quiera. ¿Estamos? Sí. O sea, el que yo le ponga una etiqueta modifica que aunque yo le haya puesto veneno adentro, si le pongo miel, ¿se convierta en miel? No. Y esa gente lo llamaban evangelio. Pero el hecho de que lo llamen evangelio no significa que sea evangelio. ¿Estamos? Y la gente hoy en día conoce tan poco de la Biblia, por eso hay cierto ardor no solo en mí, en Pablo, coraje contra la gente que por la ignorancia no profundiza, no se mete a averiguar. Porque ahora esos que habían movido la cabeza y que habían dicho sí, ahora estaban siendo llevados por otro lado. Como borregos. Pablo pensó que eran ovejas, pero resultaron borregos. Les decían, estamos predicándoles el evangelio.
¿Y por qué hablamos de la ignorancia? Porque hoy en día la gente conoce tan poco de la Biblia, tan poco, que no saben distinguir el error de lo correcto. Aunque tengan años cargando una Biblia. Ellos decían, estamos predicando el Evangelio. Es más, estamos predicando el Evangelio de Cristo. Es fácil decirlo, ¿verdad? A todos aquí les recomendé el Evangelio según Jesucristo, ¿verdad? Sí. De John MacArthur. Que bueno, pues ahí está. Y está tan claro que muchos no han tomado esa decisión. Porque te repito, el problema no es la cabeza. Este es donde tienes problemas. Y como el Evangelio es único, no puede tener varias versiones. No hay un Evangelio mexicano y otro brasileño y otro ruso. Solo hay un Evangelio. Solamente uno verdaderamente tiene buenas nuevas. Lo demás son engaños viejos. Así que ellos se estaban dirigiendo a un mensaje completamente diferente. El mensaje que estaban siguiendo, según Gálatas 2:16, era: tú eres salvo por la ley. De acuerdo al capítulo, a ver si me siguen la pista porque las veo perdidas. De acuerdo al capítulo 2, versículo 21, les hacían creer que la justicia viene por cumplir la ley. ¿Sí? De acuerdo al capítulo 3, versículo 2, el mensaje falso era: vas a recibir el Espíritu Santo por las obras de la ley. ¿Sí? De acuerdo al capítulo 3, versículo 11, su mensaje era: serás justificado por la ley. En los capítulos 4, 9 y 10, les dice Pablo: guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Se habrían vuelto tan ritualistas. Porque los falsos maestros les decían: no, es que si guarda este día especial, esta fiesta especial, este evento, a todos estos rituales es a lo que ellos se estaban dirigiendo. Y hoy, si tú conoces gente judía, te puedes dar cuenta que está llena, no solo llena de ritos, aún de supersticiones. Es increíble que los que habían comenzado por el Espíritu acabaran en la lona espiritual. Si Pablo no hubiera escrito el libro, la carta a los Gálatas, el cristianismo simplemente hubiera terminado siendo una secta judía más. Usaban el nombre de Cristo, hablaban de la cruz, bueno, incluso hablaban de la fe, pero tenías que hacer ciertas cosas. Y si no las hacías, no eras salvo. Así te manejaban. Tenías que guardar las reglas de la religión judía. Por eso,
Dicen los evangelios, ¿no? De Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que cuando llegó Jesucristo le decían, Señor, no respetas esto, no respetas aquello. Le estaban dando más importancia a mandamientos de hombres, a rituales de hombres, que a lo que Dios había mandado en su palabra. O sea, juzgar al mismo Hijo de Dios, quererlo meter en el patrón humano. Tenías que guardar las reglas de la religión judía, que pasar por todos los ritos judíos, la dieta judía, las fiestas judías. Si eras varón, no importaba la edad, pásele a su Brit Milá. ¿Sí sabes lo que es? No. El Brit Milá judío es la circuncisión. ¿Sí? Había una condición que cumplir, además de venir a Cristo. Por eso, mucho cuidado con esto. Tú podrías pensar que esas cosas, pues sí, pastor, eso fue en el primer siglo de la era cristiana. No, tú esto lo estás enfrentando hoy día. Es más, tal vez, si ustedes son verdaderos creyentes, pueden estar en peligro, porque quizás ustedes mismos están poniendo sus reglas. Sus reglas para medir si una persona es salva o no, desde tu perspectiva particular, ¿verdad? Mira, yo no creo que fulanito sea salva. ¿Sí? Porque hace estas cosas. O no hace estas otras. ¿Nunca lo has pensado? ¿Nunca lo has juzgado? Y así, tú tienes tu propio código de conducta, sin ser judío, para juzgar, ¿no es cierto? Y porque la gente no lo cumple con tu código, tú dices, pues yo no sé si realmente esta persona sea salva o no, pero me late que no. Si en realidad estás mirando su conformidad externa, comparada con tu código, mucho cuidado. En lugar de hacerte la pregunta fundamental del cristianismo, del auténtico, si confían únicamente en Jesucristo para su posición delante de Dios. ¿En qué confías? Tengan cuidado. Es lo único que importa. ¿En qué confías? En cuanto a tu posición. ¿Ya llegaste delante de Dios por fe y le presentaste tu vida? Levantaste la mano y dijiste, Dios, yo sí que soy un pecador. Y tú eres santo. Por lo cual yo en la eternidad no puedo entrar en tu presencia. Me merezco el infierno. Pero
Pero yo he entendido que en Cristo Jesús tú pagaste mi cuenta de pecados que yo cometí, porque Él murió mi muerte y vivió la vida que yo debía haber vivido. Padre, me arrepiento. Y mi única confianza es lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Mi única confianza es Jesucristo. Y Dios dice, claro, tengan cuidado. Sus ojos pueden estar en el lugar equivocado, viendo hacia afuera. Esa propuesta es del diablo, pero esa decisión es tuya. ¿Captas? Sí. Si Jesús llamó a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿qué no nos diría a nosotros? El diablo te dice, mira aquel y no me digas que volteas para otro lado. ¿Y qué pasa en tu interior cuando ves que alguien falla o comete algún error? Internamente no te sientes menos peor. Sí. Internamente y tú solito no te subes. Vamos a ver en dónde deberían estar siempre puestos nuestros ojos al terminar este mensaje. Así que, ¿por qué estaba Pablo sorprendido, choqueado? Ya lo vimos, se estaban apartando. ¿De qué se estaban apartando? También lo estudiamos. ¿Hacia dónde se estaban dirigiendo? Pues a una vida de reglas, de códigos, de conducta, de limitaciones, de ritos, etc. Bueno, pues ahora vamos con la pregunta final. ¿Qué se les debe decir a personas así? Que están en la situación de los Gálatas. Bueno, pues lo vamos a estar desmenuzando en los próximos mensajes. ¿Cuál es la gran cosa que necesita ser dicha gente que ha sido infectada con la forma de pensar de los Gálatas? Observen y vamos a prestar atención en el capítulo 1, del versículo 8 al 10. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La gente no se da cuenta que cuando intenta quedar bien con la gente, con Dios queda mal. Síguele. ¿A quién quieres impresionar? Pero, ¿sabes qué me admira de lo que leímos? Dice, o un ángel del cielo. Sí. Imagínate, ¿a qué grado? Imagínate que de repente se te aparece realmente un ángel
Y si hay, no uno, varios que fueron ángeles caídos, ¿no se te podría parecer uno? Sí. ¿Eh? Y que te hable un evangelio diferente después del desmayo y todo el numerito. ¿Vas a creer lo que te diga? ¿Sí? Piensen en un ángel que llegara hoy a predicártelo. ¿O podría resistencia? Después de ver 2, 3 señales ahí que dices, wow, espérate. Incluso dice Pablo, si aún nosotros, o un ángel del cielo les predicara un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Ahora le dicen a Pablo, ya lo dijiste una vez. Y él dice, no es suficiente, ¿verdad? Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Se lo refriega en la cara, ¿verdad? ¿Creen que es ofensivo? Dice Pablo, pues ahí les va de nuevo, ¿no? ¿Qué significa esto de anatema en términos prácticos? Bueno, significa que ni siquiera puedes considerar a esa persona que te lo está predicando como cristiano. Ni siquiera. Ahora bien, hay una diferencia entre los que engañan y los que son engañados. Algunas personas son tan vulnerables, tan fáciles de engañar, por lo tanto engañadas, pero algunas personas con toda intención engañan y su mensaje no es el mensaje puro que se encuentra en la palabra de Dios, que exalta la bondad de Dios, la misericordia de Dios, que exalta la cruz de Cristo, que habla de nuestra justificación. Si trae cualquier otro mensaje que no sea este, ni siquiera debes considerarlo cristiano. O sea, créanme, no hay muchas iglesias cristianas en México, aunque tengan el título ahí en la puerta. No lo son todas. Ya hablamos de las etiquetas, ¿no? Sí. Pero no hay muchas iglesias que prediquen la justificación por gracia solamente, mediante la fe solamente. No lo hacen. Por lo tanto, aquellos que predican otro evangelio, pues sí, podrán ser lindos, adorables. Por cierto, tienes que ser adorable para ser un falso maestro. ¿Sí? De lo contrario, nunca te saldrías con la tuya. ¿No? Hay veces donde los falsos maestros son más lindos que los verdaderos maestros. ¿No? Ujú. Como oraba una niña. Por favor, Dios, a los malos, a los buenos. Y a los buenos, a los lindos.
O sea, yo reconozco que a veces nos hace falta tacto, ¿sí? Pero la Biblia no dice bienaventurados los simpáticos, ¿verdad? No. No podemos ni siquiera considerarlos como cristianos. Esto es hablar claro, ¿verdad? Pero ese es el apóstol Pablo. Él es el que te lo está diciendo. Y lo dice porque sabe que hay un solo mensaje que salva. No hay otro. Estamos hablando de lo que te lleva al cielo. Si aquí no te importa. Por eso Dios tiene que mandar gente que despierte a otros. Porque el pecado adormece. Estamos hablando de lo que te puede evitar tu eternidad entera en el infierno, de donde no hay salida. Entonces, ¿qué se le debe decir a una persona así? Bueno, primero, una advertencia. Hay que advertirlos del terrible peligro en el que están. En segundo lugar, enseñanza. La enseñanza es luz. Hay que enseñarlos en la doctrina. ¿Y cuántas veces el orgullo en ti, patrocinado por el diablo, te saca de la enseñanza, verdad? Qué fácil te mueve. Ahora Pablo pasa 6 capítulos enseñándoles este evangelio a los Gálatas. 6 capítulos que tú y yo vamos con la gracia de Dios a estudiar. 6 capítulos que se resumen en 3 palabras doctrinales claves. Ojo, justificación, adopción y santificación. Les ha dicho cómo estar bien con Dios a través de Jesucristo. Y les ha dicho que eso es precisamente justificar. Tú eres justo cuando quedas en una posición perdonada por el justo. No que sea justicia tuya, no que la merezcas, no la mereces. Vamos, es requisito para recibirla no merecerla. ¿Tú la mereces? No. Se tiene que notar en otra actitud, ¿verdad? Porque el digno cree que todo lo merece, ¿verdad? El humilde no. Entonces, cuando tú quedas en una posición perdonada, tú eres justificado. La justicia de Cristo se te aplica a ti cuando lo recibes como Él quiere ser recibido, como Señor. Eso es justificación. ¿Sí? Les ha dicho Pablo también que su más alto privilegio es que ahora son hijos de Dios. Ese es el principio de la adopción. Y ya decíamos hace 8 días, porque se te olvida, ¿verdad?, que no son hijos de Abraham los que tienen sangre de Abraham, sino los que tienen la fe de Abraham, fe probada,
¿verdad? Sí. ¿A qué costo, no? Y les ha dicho Pablo III que Dios mora en ellos, en la persona del Espíritu Santo. Y que si realmente entró el Espíritu Santo a tu vida, Él transforma tu carácter. ¿Ya lo cambió? Si no, no entró. Por eso cuando a alguien le pido el testimonio y no sabe ni qué poner y pone pura paja, dice, no, aquí no pasó nada. Pero mejor es decírtelo a tiempo, ¿no? Sí. Claro, si el orgullo no te prende, ¿verdad? Entonces, eso es justificación, adopción y santificación. Y se los ha enseñado y lo vamos a aprender. Ahora, jóvenes, puede que no crean esto o que no quieran creerlo, pero el hecho es de que ustedes son los futuros líderes de la iglesia. Y antes de que se atrevan a creerlo, ustedes van a estar hablando de los viejos tiempos. Y la gente los estará buscando por consejo, por liderazgo. Y ustedes mismos se dirán, no estoy listo para esto, como cuando a mí me lo ofrecieron. Yo me acuerdo que le dije a mi pastor, no, es que todavía no estoy listo para eso. Me dijo, tú nunca vas a estar listo para eso. Pero el que te capacita es Dios. Aunque la gente no lo crea o no quiera creer. ¿Y por qué no lo están? ¿Por qué no estás capacitado para ir? Porque si no tienen claridad acerca de la justificación, la adopción y la santificación, será la generación con la cual se pierda el Evangelio. Porque llegará cualquier otro con cualquier idea y tú, sí, vámonos para allá. ¿Verdad? ¿Qué cuentas darás entonces a Cristo de lo que te confió? Si eres verdadero creyente. Porque incluso si son verdaderos creyentes, ¿cómo vamos a responder que nosotros somos la generación que lo perdió? Porque nada más hablamos del amor de Dios, qué lindo, y no de un amor que te compromete a dejarte cambiar por Él. Porque no nos instruimos acerca de estas grandes verdades, poderosas, transformadoras, verdades salvadoras del Evangelio. Cualquiera de cualquier origen podría acercarse a ti y preguntarte, oye, ¿qué es la justificación? ¿O qué es la adopción? ¿O qué es la santificación, no? Y tú deberías
poder dar una respuesta clara, contundente, directo de las páginas de este libro. Y si no puedes, el Evangelio se está yendo. No pasará entonces mucho tiempo antes de que desaparezca. Así que, entonces, ¿qué se les debe decir a personas así? Bueno, ya decíamos, primero se les tiene que dar una advertencia, ¿no? Sí. Del peligro en el que vivimos. Es peligro espiritual. Se les debe dar también enseñanza seria, sistemática, y se les debe dar una regla con la que puedan comprobar todo. Y con esto vamos a terminar. La regla que pone a prueba todo. Llegamos entonces al capítulo 6 de Gálatas y vamos a leer del 14 al 16. Con calma porque no son carreras, chavos. Me encanta cuando suenan las páginas de la Biblia de gente que se mueve a encontrarlo y ya estamos ahí, bien. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Sí? Y a todos los que anden conforme, ¿qué dice? A esta regla. A esta regla. Dice Pablo, pero lejos esté de mí que yo me gloríe o que yo presuma, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está tu tesoro. Ese es el cimiento de la verdadera fe, la cruz de Cristo. Y luego dice, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y es por eso que yo soy tan diferente del mundo, que he cortado con sus valores. ¿Ya lo hiciste tú? Se tiene que notar. Ya no soy parte del mundo, dice Pablo. ¿Tú sí? A los ojos del mundo estoy completamente loco. Soy un desubicado. Porque no jalo para el mismo lugar que ellos. ¿Verdad? ¿Te lo han dicho? No creo. Si te importa más la gente, nunca lo vas a hacer. Esa es la persona que le importa más el exterior que su interior. Jesucristo no entra en un corazón así. Es el temor de Jehová lo que me debe importar. Lo puedes leer, saber y no vivirlo. Dice el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada. Golpe duro y a la cara, ¿no? Sí. A estos falsos maestros. Estos
Eso es ser claro. No importa un cacahuate si guardas esas reglas o no. Lo que cuenta es una nueva creación. Por eso si un pastor no te ve ser diferente a como eras, tiene todo el derecho de decirte no eres salvo. Sí. Aunque algunos se vayan, porque querían oír lo que querían oír, ¿no? Sí. No la verdad. ¿Eres una nueva persona? Por favor, please. ¿Eres una nueva persona? Hay gente que todavía me dice, estoy llorando. No, mira, si no eres una nueva persona, tu oración no pasa del techo. Si te quieres engañar, allá tú. ¿Acaso Dios ya te contestó? Dios no le contesta al que no es su hijo. No hablamos de personas engañadas y de engañadores. Sí. ¿Sigues creyendo que Dios te escucha aunque no seas salvo? Hazte un favor a ti, que te importe verdaderamente ser salvo, que te importe verdaderamente la eternidad. Observa el versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, la gente tiene esta manera de discernir lo que está bien y lo que está mal. Paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios. Ya para terminar, ahora sí, leía yo de un predicador, y cómo me sorprendió, que contaba una anécdota, ¿verdad? Decía él que un pastor fue a visitar una ciudad, lo invitaron, y le tocó la oportunidad de asistir en el mismo domingo a dos reuniones diferentes, muy diferentes. Dice, en la mañana una, y en la noche me tocó ir a otra. La primera iglesia a la que fue él estaba muy concurrida. Dice, la música fantástica, la predicación, no hombre, dice, de esas predicaciones donde la gente estaba al filo de la butaca, ¿no? Bueno, casi como si fuera película de suspenso, ¿no? Que te tienen así, que ni las palomitas te pueden meter a la boca. Dice, un servicio verdaderamente tremendo. Se sentía mucha energía humana. Pero por la noche fui a otra iglesia, con muy poca asistencia. La pianista dice, no hombre, dice, no, es que ella se tomó muy en serio el principio bíblico de que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Muy bíblica, ¿verdad? Ay, ya conozco ese principio. Y pues en general, el mensaje medio aburrido, ¿no? Pero de broma decía, creo que nadie sabía que yo estaba ahí. Es más, incluso
Yo creo que la gente misma no sabía que ellos estaban ahí. Estaban en otro lugar. Pero la predicación fue sencilla. Y cuando él llegó a casa, se puso a pensar, hombre, esto sí que fue un gran contraste. Las dos experiencias muy diferentes. Y luego pensó, a ver, con la perspectiva de Dios, bueno, ¿y dónde estaba la cruz de Cristo, de esta regla de Gálatas? La cruz en el primer servicio, pues pensó en las canciones, en el gran coro, en la oración, aún en la predicación, y realmente no había nada acerca de la cruz de Cristo. O lo que había sucedido en la cruz, o de las implicaciones de la cruz, completamente ausentes. Luego pensó en el servicio de la noche y dijo, bueno, los himnos se cantaron mal, pero la cruz estaba ahí. La predicación, pues pudo haber sido mucho mejor, pero la predicación mencionaba los beneficios de la cruz de Cristo. Y mientras reflexionaba en todo eso, él dice que llegó a la conclusión de que ese domingo él solo había ido a un solo servicio cristiano. Uno solo era cristiano. Yo solo fui a un servicio cristiano ese día. Entonces, ¿cuál debe ser la característica de la predicación cristiana? La predicación de la cruz y sus implicaciones. ¿Cuál debería ser la característica de nuestra conversación cristiana? Cuando una conversación es verdaderamente edificante. Y aunque podemos hablar de muchos temas, ¿de qué podemos hablar que te llene el corazón? De lo que Cristo hace por nosotros. De lo que Cristo quiere hacer en cada uno de ustedes y en mí. Y es el pensamiento más maravilloso de que Jesucristo murió por mí en la cruz. Por mí. Que cuando Él murió en la cruz por mí, yo también morí con Él. Dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y así como Él está muerto, sepultado y resucitado, mi vida anterior está muerta y sepultada. ¿Sí entiendes el antes y el después? Sí. Pero en Cristo, dice Él, también he resucitado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y mi único propósito en la vida, dice Pablo,
es vivir por aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa debe ser la única, la auténtica, la verdadera vida cristiana. Lo demás es apariencia que engaña. Él es el eterno Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. Y como dice 2 Corintios 5, para que aquellos que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor y Dios, gracias. Gracias, Señor, porque no cabe duda que la luz es clara. Tiene que serlo, si no, no es luz. Ayúdanos, Señor, a tener el corazón que aprecia esa claridad. Necesitamos, Señor, tu palabra, tu salvación, y que hagas de nosotros esa nueva creación que tú planeaste. No permita, Señor, que el engaño que mora en el mundo, con sus tinieblas, nos siga esclavizando. Dice la Biblia que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Señor, ayúdanos a venir al conocimiento de tu luz admirable. Ayúdanos a apropiar tu evangelio. Y haznos, Señor, esa nueva creación. Porque no queremos, de verdad que no queremos una sorpresa desagradable. Por Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Y en su nombre te lo agradecemos, Padre. Sí. Amén. Amén. Bueno, pues ahí tiene usted, solamente que no quiera. No se te olvide que ese es cuando Dios creó al hombre. Dios no se midió. Dios no se midió. Nos creó con una libertad que jamás Dios te va a quitar. Tú eres libre de creer lo que quieras. Y por terrible que sea el destino del infierno, si te lleva a fuerzas al cielo, le vas a echar a perder el cielo a los demás. Lleva a un amargado a una fiesta, ¿qué crees que pase? Se va a acabar la fiesta, ¿no? Sí. Dios es amor y el amor invita. Pero si tienes el corazón tan duro, no vas a aceptar su invitación.
El Evangelio es perfecto, tú no. De quien debes de dudar es de ti. Y si este Evangelio te habla, y esta iglesia, con el Evangelio que debe ser, lo único que puede fallar es esto. Si Dios quiere, y quiere, nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor. Gracias.